Le lavo la moto, jefe. Por 10 pesos se la dejo brillando como espejo, de veras. Es que mi mamá vive sin luz desde hace un mes y necesito juntar para comprarle unas velas porque le da miedo la oscuridad. La voz del niño, rasposa por la sed y el polvo acumulado de las calles de la periferia de Guadalajara, apenas lograba competir con el estruendo sordo de los narcocorridos que retumbaban como truenos de guerra desde las bocinas modificadas de la camioneta blindada Chevrolet Suburban color negro mate, estacionada a escasos metros. Pero esas palabras, cargadas de una inocencia rota que no debería existir en un mundo justo, tuvieron el poder sobrenatural de detener en seco a Fausto, mejor conocido en el bajo mundo y en los expedientes de la Fiscalía como el comandante Jaguar, justo en el preciso instante en que su bota táctica estaba por buscar el apoyo para subir a su imponente motocicleta Ducati negra de alta cilindrada. Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera en Tlaquepaque, y el sol caía a plomo sobre el asfalto hirviente de la gasolinera, creando espejismos de calor que hacían bailar el horizonte y poniendo de mal humor hasta las piedras del camino. Un calor pegajoso que se mezclaba con el olor a gasolina y gases de escape. Fausto, un hombre que cargaba sobre sus hombros anchos más muertes en su conciencia que pesos en la bolsa y cuya reputación de crueldad hacia los traidores era legendaria en todo Jalisco, se quitó lentamente los lentes de sol de aviador para mirar hacia abajo, un movimiento calculado que hizo que el tiempo pareciera detenerse para sus hombres. Lo que sus ojos oscuros y analíticos vieron le apretó el estómago con una fuerza que ninguna bala había logrado. Un chiquillo de no más de 10 años, con la piel quemada por horas de trabajo bajo el sol, vistiendo una camiseta de fútbol de las Chivas rayada que le quedaba 3 tallas grande y colgaba de sus hombros huesudos como una bandera de derrota, y unos tenis de tela rotos donde se asomaban los dedos sucios, sostenía una cubeta de plástico agrietada con agua gris y jabonosa y un trapo que claramente había sido una playera vieja en otra vida, mirándolo con esa mezcla devastadora de terror absoluto y esperanza ciega que solo tienen los que ya han perdido todo y sienten que la vida no les puede quitar nada más. Los escoltas de Fausto, 3 exmilitares de fuerzas especiales, ahora convertidos en máquinas de matar al servicio del cártel, armados con fusiles de asalto Scarache, que custodiaban el perímetro de la gasolinera con la tensión de resortes a punto de soltarse, se tensaron de inmediato, llevando las manos a las empuñaduras de sus armas cortas, pensando que el niño podría ser un halcón, un informante de los rivales, o una distracción para un ataque sorpresa, porque en este negocio la muerte a veces llega con cara de inocencia. Pero el jaguar levantó una mano enguantada en cuero negro, ordenando calma y estática con un gesto silencioso y autoritario que no admitía discusión. Se agachó lentamente haciendo crujir el cuero de su chaleco táctico hasta quedar a la altura del niño, ignorando deliberadamente que sus botas tácticas de 15,000 pesos, importadas de Europa, se manchaban con el aceite sucio del piso de concreto, y le preguntó con una voz que, aunque intentaba ser suave para no romper al chico, sonaba como grava triturada en una mezcladora de cemento. ¿Cómo se llamaba? ¿Y quién era el maldito desgraciado que tenía su madre viviendo a oscuras en pleno siglo XXI? El niño, temblando visiblemente, al ver de cerca la pistola escuadra calibre 38 Super con las cachas de oro y la imagen de la Santa Muerte incrustada en diamantes que Fausto llevaba al cinto, tragó saliva con dificultad, como si tuviera arena en la garganta, y respondió casi en un susurro que se llamaba Mateo y que un hombre que decía ser importante, un tal licenciado Valenzuela, les había cobrado 5,000 pesos, todos los ahorros de la vida de su madre, para arreglar el medidor de la luz que se había quemado, pero se había quedado con todo el dinero y los había dejado conectados a la nada, riéndose de ellos mientras se subía a su carro con aire acondicionado. En ese preciso momento, Fausto sintió una furia fría y calculadora subirle por la espalda como un alacrán venenoso. Porque si algo odiaba más que a los traidores que vendían a su propia sangre, era a los buitres cobardes que se alimentaban de la pobreza y la necesidad de su propia gente, rompiendo el código sagrado.
que él intentaba mantener en su plaza. Al pueblo se le respeta y se le cuida. Si quieres saber qué hará el jaguar con el tal licenciado Valenzuela y cómo este encuentro fortuito en una gasolinera cambiará el destino de Mateo y de toda la organización para siempre, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque esta historia de justicia callejera brutal apenas está calentando motores. Súbete, plebe, olvida la cubeta, hoy no vas a lavar nada. Vamos a ver a tu jefa y a arreglar este asunto ahora mismo, dijo Fausto con una determinación que heló la sangre de los despachadores de gasolina, que observaban de lejos, guardando sus gafas en el bolsillo del chaleco y señalando el asiento trasero de la moto con un movimiento de cabeza. Mateo abrió los ojos grandes y expresivos como platos, retrocediendo un paso instintivo por el miedo que le inspiraba la máquina negra y el hombre que parecía un gigante de guerra. Pero jefe, mi cubeta. Es que si la pierdo mi mamá se enoja porque es con la que acarreamos agua, balbuceó el niño aferrándose a su herramienta de trabajo, como si fuera un tesoro. Fausto hizo una señal rápida con 2 dedos a uno de sus hombres más confiables, un gigante rubio y lleno de tatuajes apodado el Ruso, quien se acercó con pasos pesados, tomó la cubeta de agua sucia con una mano y la lanzó lejos con desprecio hacia un contenedor de basura, sacando luego un fajo grueso de billetes de 500 pesos de su chaleco táctico y metiéndoselo al niño en el bolsillo de la camisa rota, sin contar una cantidad que Mateo jamás había visto junta en su vida. Olvida la cubeta, chamaco. Hoy vas a viajar con la gente. Hoy eres parte del equipo. Guíame a tu casa y no tengas miedo que conmigo nadie te toca. Mateo, sin entender del todo qué estaba pasando, mareado por la situación surrealista, pero intuyendo en su corazón de niño que su suerte acababa de dar un giro de 180 grados, se subió con torpeza a la moto monstruosa, sintiendo el calor del motor entre sus piernas flacas y aferrándose a la cintura del sicario, sobre el chaleco antibalas, como si fuera un salvavidas en medio de un océano en tormenta. El convoy se puso en marcha con una coordinación militar, la moto del jaguar rugiendo al frente, como una bestia negra liberada de su jaula, seguida de cerca por 3 camionetas Suburban blindadas nivel 5 Plus que cortaban el tráfico de la avenida Revolución como cuchillos calientes en mantequilla, obligando a los demás autos a orillarse con el pánico habitual que provoca ver pasar a la maña. Cruzaron la ciudad a toda velocidad, ignorando semáforos en rojo y señales de alto, dejando atrás las avenidas iluminadas, los centros comerciales de lujo y los fraccionamientos privados para adentrarse en las colonias olvidadas por Dios y por el gobierno, ahí donde el pavimento se convierte en tierra suelta y baches lunares, y las casas son de bloque gris sin pintar con varillas expuestas, apuntando al cielo como dedos acusadores. Lugares donde la policía municipal no entra si no es en caravana de 10 unidades, y donde la ley la dictan los que tienen el calibre más grande y la voluntad más férrea. Mientras avanzaban, el viento golpeaba la cara de Mateo, secando sus lágrimas y llenándolo de una sensación de poder desconocida, y le gritaba las indicaciones al oído a Fausto, guiándolo por un laberinto de callejones estrechos, llenos de perros flacos y niños jugando en la tierra. Y Fausto iba memorizando cada esquina, cada salida, cada punto ciego, activando su modo de combate interno, porque sabía que entrar a territorio desconocido, aunque fuera pobre, siempre era un riesgo táctico. Pero el código de honor de la vieja escuela le exigía verificar la historia con sus propios ojos antes de desatar el infierno sobre el culpable. Llegaron a una calle empinada en la colonia Santa Fe, una subida mortal llena de basura acumulada en las esquinas y cables de electricidad colgando peligrosamente bajos como telarañas negras, y se detuvieron frente a una casita humilde, casi una choza, con techo de lámina de cartón que parecía a punto de colapsar bajo el sol inclemente y paredes de madera reciclada. No había medidor de luz en la fachada, solo el hueco vacío en la mufa y unos cables cortados colgando tristemente, testimonio mudo y doloroso de la estafa que habían sufrido. El silencio en la calle se hizo total y absoluto en cuanto los motores se apagaron.
Los vecinos se asomaban temerosos por las ventanas, tras las cortinas raídas, reconociendo el perfil inconfundible y aterrador de las camionetas, y sabiendo que cuando esos hombres llegaban a un lugar así, o llovía dinero y despensas, o llovía plomo y sangre, y nadie quería estar afuera, para averiguar cuál de las dos sería. Fausto bajó de la moto con un movimiento fluido y ayudó a Mateo a descender, notando lo ligero que era el niño, señal inequívoca de la malnutrición. Caminó hacia la puerta, que era apenas una tabla de madera contrachapada, sostenida por bisagras oxidadas, y tocó con respeto con los nudillos, no con la bota como haría en un reventón. «Doña, buenas tardes. Vengo con Mateo. Abra, por favor, somos Exenínguita». «Amigos», dijo con voz firme pero tranquila. La puerta se abrió lentamente con un chirrido agónico, revelando a una mujer joven, tal vez de 30 años, pero envejecida prematuramente por el cansancio y la carencia, con ojeras profundas marcadas en su rostro y un delantal desgastado sobre un vestido sencillo. Al ver a su hijo, junto a un hombre armado hasta los dientes, con el rostro cubierto parcialmente por una balaclava táctica que solo dejaba ver sus ojos intensos, la mujer, doña Clara, soltó un grito ahogado de terror puro y jaló a Mateo hacia adentro con violencia, protegiéndolo con su propio cuerpo como una leona acorralada. «No le haga nada, por favor, es solo un niño. Si debe algo yo lo pago, trabajo doble turno si hace falta, pero no se lo lleven, se lo suplico por la Virgen», gritó ella con lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos cansados, pensando que su hijo se había metido en problemas de drogas o robos. Fausto se quitó la gorra y se bajó la balaclava, mostrando su rostro marcado por una cicatriz antigua en la mejilla, pero con una expresión seria y respetuosa, un gesto de caballerosidad antigua que desentonaba brutalmente con su chaleco antibalas cargado de cargadores, y levantó las manos mostrando las palmas vacías en señal de paz. «Tranquila, señora, respire. Nadie se va a llevar al muchacho ni venimos a cobrar nada. Él me contó lo de la luz y lo del dinero que les robaron. Solo quiero saber si es verdad, porque si es verdad, alguien va a pagar muy caro por haberla hecho llorar». Clara, temblando de pies a cabeza, miró a Mateo, quien asintió frenéticamente con una sonrisa nerviosa, pero segura. «Sí, mamá, él es el jefe. Él nos va a ayudar. Me trajo en su moto y el ruso me dio dinero. Mira». La mujer, aún desconfiada, pero viendo la sinceridad en los ojos de Fausto, entró corriendo a la casa y regresó segundos después con un papel arrugado y manchado de grasa en la mano. Era un recibo hecho a mano burdo en una hoja de cuaderno arrancada, firmado con garabatos ilegibles por un tal Elevin Humberto Valenzuela, gestor CFE y asociados, por la cantidad de 55.500 pesos, con un sello de goma borroso de una papelería cualquiera. Fausto tomó el papel con delicadeza, como si fuera una prueba forense, lo examinó con ojo clínico, acostumbrado a leer mentiras, y soltó una risa seca, fría y sin humor, que hizo que sus hombres prepararan las armas instintivamente, sabiendo que esa risa específica era el preludio de una violencia desmedida. «Humberto Valenzuela», murmuró Fausto, saboreando el nombre como si fuera un veneno amargo en su lengua. «Conozco a este parásito. A esta cucaracha se hace pasar por gestor oficial, pero es un extorsionador de poca monta que trabaja bajo el amparo de los chapulines, esos mugrosos que andan calentando la plaza, robando a la gente pobre y cobrando piso a los taqueros». La ira de Fausto era palpable, irradiaba de él como calor de un horno. En su código ético retorcido, pero firme, el crimen organizado tenía reglas sagradas, se traficaba toneladas hacia el norte, se peleaba a muerte con el gobierno y los rivales, se eliminaba sin piedad a los sapos, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, se robaba a una madre soltera que apenas tenía para comer. Eso era de cobardes, de gente sin honor, y los cobardes no merecían respirar el mismo aire que él en su ciudad. «Señora Clara», dijo Fausto devolviéndole el papel y mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo estremecer, «le prometo por mi Madre Santa que está en el cielo y por la sangre de mis hijos que hoy mismo, antes de que caiga el sol, usted va a tener luz en su casa y ese dinero que le robaron va a regresar a su bolsa con intereses, muchos intereses. Mateo, cuida a tu jefa, ahorita venimos, vamos a hacer una visita de cortesía». Si te hierve la sangre con este tipo de injusticias y quieres ver cómo los sicarios le cobran la factura a este estafador de la manera más brutal posible, deja tu like ahora mismo para apoyar la misión del Jaguar
y comparte el video para que todos vean que en México el que la hace la paga. El convoy salió de la colonia, quemando llanta con una agresividad renovada, levantando una nube de polvo densa que cubrió la calle como una promesa de tormenta inminente. Fausto tomó el radio encriptado de su chaleco y llamó a su puntero principal, un genio de la informática y las comunicaciones apodado El Cerebro, que operaba desde un sótano refrigerado lleno de servidores y monitores. En el centro de la ciudad. Cerebro, deja lo que estás haciendo y ubícame al tal Humberto Valenzuela, alias El Beto. Se mueve en un Jetta blanco del año, se dedica a estafar gente humilde con trámites de luz falsos y dice que es de la empresa. Lo quiero para ayer, cabrón. La respuesta fue casi inmediata, cuestión de segundos. La red de inteligencia del cártel era más eficiente, rápida y letal que cualquier agencia de gobierno o policía cibernética. Jefe, ya lo tengo en la mira. El celular del Beto está pingueando en tiempo real en el restaurante de mariscos Los Arcos, en la zona dorada de Andares. Según mis orejas, está gastándose la lana en whisky etiqueta azul y banda en vivo, celebrando algún negocio. Está acompañado de 2 escoltas de medio pelo de la gente de los Chapulines, armados con cortas. Fausto sonrió mostrando los dientes blancos y perfectos en una mueca que parecía la de un tiburón que acaba de oler sangre fresca en el agua. Perfecto. Cerebro, dile a los muchachos que preparen los fierros largos. Pero escuchen bien todos. No lo quiero frío todavía. Lo quiero vivo, respirando y cantando. Vamos a darle un susto que se le van a caer hasta los empastes de las muelas y se va a arrepentir del día en que nació. El convoy cambió de rumbo bruscamente, haciendo rechinar los neumáticos, dirigiéndose hacia la zona más exclusiva y rica de la ciudad, cruzando el contraste brutal que es México, de la miseria absoluta de la casa de Mateo, sin luz ni agua, a la opulencia desmedida de los restaurantes de lujo, donde una botella cuesta lo que Clara gana en un año, todo en cuestión de 15 minutos de trayecto. Mientras conducía, Fausto pensaba en la mirada de Mateo, en esa mezcla de inocencia y dureza forzada por la vida que le recordaba dolorosamente a sí mismo cuando era niño, antes de tomar las armas, antes de ser el jaguar. Él también había tenido una madre que sufría y lloraba en silencio por las deudas. Él también había lavado coches y vidrios en los semáforos por unas monedas humillantes, y sabía perfectamente lo que se sentía ser invisible y despreciado por el mundo. Pero hoy las cosas eran diferentes. Hoy Mateo no era invisible. Hoy Mateo tenía al ejército personal del jaguar de su lado y el mundo iba a temblar. Llegaron al restaurante Los Arcos, un lugar ostentoso con ballet parking, fuentes de cantera y música de banda en vivo que se escuchaba hasta la calle. Un monumento al mal gusto y al dinero rápido. Fausto no esperó al ballet ni buscó estacionamiento. Metió la moto Ducati hasta la entrada principal, subiéndola a la banqueta de mármol importado, y sus 3 camionetas Suburban bloquearon la calle completa, cerrando el paso y creando un perímetro de seguridad instantáneo. Los guardias de seguridad privada del restaurante, tipos grandes, con trajes mal ajustados, intentaron acercarse para reclamar, pero al ver bajar de las camionetas a 12 hombres con equipo táctico completo, pasamontañas negros con calaveras y fusiles de asalto, listos para el combate, retrocedieron pálidos, levantando las manos, entendiendo rápidamente que su sueldo mínimo no valía una bala en la cabeza, ni jugar al héroe contra un comando de la muerte. Buenas tardes, caballeros. Sigan comiendo y bebiendo. La cuenta de todos corre por la casa. Nadie se mueva y nadie saque celulares o se los tragan, gritó Fausto al entrar al salón principal, su voz resonando con autoridad sobre la música que se detuvo de golpe, dejando un silencio sepulcral. Los comensales, gente de dinero, políticos y empresarios, se congelaron en sus sillas, con los tenedores a medio camino de la boca, el pánico flotando en el aire acondicionado como una niebla densa y tóxica. Fausto caminó lentamente, casi teatralmente, entre las mesas, sus espuelas de plata resonando en el piso de los conejos que anunciaba peligro, buscando a su presa con la mirada, y allí estaba, en la mejor mesa del rincón más privado. Rodeado de cubetas de cerveza, botellas de Buchanan's 18 y platos de camarones gigantes, Humberto Valenzuela, el Beto, un tipo gordo sudoroso con camisa de seda Versace, desabotonada hasta el ombligo, y cadenas de oro gruesas que seguramente había comprado con el dinero robado a gente como Clara, estaba riendo a carcajadas con la boca llena de comida,
acompañado por dos tipos con cara de pocos amigos, que parecían más guardias de discoteca que sicarios de verdad. Cuando el Beto levantó la vista y vio a Fausto, el comandante Jaguar, parado frente a su mesa como la mismísima muerte, la risa se le murió en la garganta, ahogándose en un gemido, y se puso pálido como un papel del color de la cera. Reconoció al instante quién era. En ese mundo subterráneo todos conocían a El Jaguar y las historias de lo que hacía con sus enemigos. «Comandante, qué honor, qué milagro verlo por aquí. ¿Gusta una cheve, un trago?», tartamudeó el Beto intentando mantener la compostura mientras sus manos temblaban tanto que derramó su bebida sobre el mantel blanco. Fausto no respondió, simplemente agarró una silla vacía, la giró y se sentó a horcajadas frente a él, a centímetros de su cara, mirándolo fijamente a los ojos con una intensidad que podría derretir el acero. «Fíjate, Beto, que ando buscando un gestor de confianza. Me dicen que eres muy bueno, el mejor para arreglar la luz de las casas», dijo Fausto, con un tono de falsa amabilidad que era infinitamente más aterrador que cualquier grito o amenaza directa. «Pero también me dicen que tus tarifas son especiales, 5,000 pesos por un trámite que es gratis en la comisión. ¿A poco está muy cara la inflación o es que necesitas pagar la seda de tu camisa?». Los escoltas del Beto, en un intento estúpido de lealtad o suicidio, intentaron llevar las manos a sus cinturas para sacar sus armas. Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera tocar el metal, el ruso y otro sicario ya estaban detrás de ellos con los cañones fríos de sus rifles presionados firmemente contra sus nucas. «Ni respiren, muñecas. Ni parpadeen o se mueren aquí mismo y manchan el piso», le susurró el ruso al oído. La situación estaba totalmente controlada, jaque mate en 3 movimientos. Si quieres ver cómo el Jaguar hace que este estafador devuelva hasta el último centavo y pida perdón, no te muevas ni 1 milímetro y suscríbete, porque la lección va a ser legendaria y dolorosa. Jefe, le juro por mi vida que es un malentendido. Yo solo cobro mis honorarios por el tiempo, la gestión. Empezó a decir el Beto, sudando a chorros con los ojos desorbitados, buscando una salida que no existía. Fausto sacó el recibo arrugado y manchado de grasa de su bolsillo, con una calma exasperante, y lo puso suavemente, casi con cariño, sobre el plato de camarones a medio comer. «Este es tu recibo, ¿verdad? Doña Clara, calle Los Olivos número 45. Le cobraste 5 bolas y la dejaste sin luz, a oscuras. Su hijo de 10 años está lavando motos y vidrios bajo el sol para comprar velas. ¿Qué parece eso de hombres, Beto? ¿Te sientes muy chingón? ¿Muy valiente robándole a las señoras solas y a los niños?». La voz de Fausto fue subiendo de volumen progresivamente, hasta convertirse en un brujido que hizo temblar los cristales del restaurante. De un movimiento rápido y violento, imposible de seguir con la vista. Agarró a el Beto por el cuello de la camisa de seda y lo levantó de la silla como si fuera un muñeco de trapo sin peso, estrellándolo boca abajo contra la mesa y tirando toda la comida, las salsas y las bebidas al suelo, en un estruendo de cristal roto. «Ahora vas a ir con nosotros, gordito, y vas a llevar tu caja fuerte, toda tu lana, y le vas a pedir perdón de rodillas a esa señora en su casa, y luego tú mismo, con tus manitas de puerco, te vas a subir al poste, a conectarle la luz con los dientes si hace falta», gritó Fausto, su rostro a centímetros del Beto. Arrastraron al estafador fuera del restaurante, ante la mirada atónita y aterrorizada de la clientela, mientras el Beto lloraba y suplicaba piedad, orinándose en sus pantalones de marca. Los subieron a la caja de una de las camionetas Suburban, a empujones y culatazos, y el convoy arrancó de nuevo. Esta vez con un prisionero que valía más que oro, el ejemplo vivo y sangrante de lo que les pasaba a los que rompían el código y se metían con los inocentes. Pero la victoria nunca es fácil en este negocio. Mientras regresaban a toda velocidad hacia la colonia para cumplir la promesa, el radio de Fausto sonó con una alerta urgente, un tono de 3 bips que significaba peligro inminente, proveniente del cerebro. «Jefe, código rojo absoluto. Los chapulines se enteraron de que levantamos a su contador. El Beto no es solo un estafador cualquiera, es el que les lava el dinero de toda la zona norte y trae las nóminas. Vienen 3 convoyes pesados, camionetas monstruo y gente de Michoacán a interceptarlos en el puente del periférico sur. Quieren recuperar al gordo o matarlos a todos para que no hable. Están a 5 minutos de su posición». Fausto miró por el retrovisor y vio las luces a lo lejos, una hilera de faros que se acercaba como una serpiente luminosa.
La misión de justicia social acababa de convertirse en una guerra abierta de cárteles. Tenían al estafador, tenían el dinero, pero ahora tenían que cruzar una ciudad que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla infernal. ¿Creen que nos pueden asustar con sus juguetes?, dijo Fausto por la radio a sus hombres, con una calma espeluznante, cargando su rifle y ajustando la mira. Hoy Mateo va a tener luz en su casa, aunque tengamos que iluminar la ciudad entera a balazos y quemar el periférico. Aceleren y formen la cuña de combate. Nadie se queda atrás. ¿Podrá el jaguar y su gente superar la emboscada mortal, proteger al niño y a su madre y cumplir su promesa? ¿O será este el último viaje del legendario comandante? Deja tu comentario con tu teoría más loca y suscríbete al canal porque el próximo capítulo será una explosión de adrenalina, fuego y venganza que no te dejará parpadear ni un segundo. Contacto visual a las 6. Son 3 monstruos con blindaje artesanal y gente en las bateas. El grito del ruso por la radio rompió la tensión estática dentro de la cabina de la Suburban Leader como un cristalazo, confirmando que la pesadilla que el cerebro había pronosticado se estaba materializando en el espejo retrovisor. Fausto, el comandante jaguar, miró hacia atrás y vio las siluetas inconfundibles de las camionetas enemigas, vehículos Ford Super Duty, modificados con placas de acero soldadas que las hacían parecer tanques postapocalípticos, acercándose a una velocidad suicida por los carriles centrales del periférico sur. Los chapulines no venían a negociar, venían a borrar del mapa a quien se hubiera atrevido a tocar a su lavador de dinero, el Beto, que ahora lloraba en posición fetal en el piso de la segunda camioneta, sabiendo que su valor como activo financiero era lo único que mantenía a ambos bandos interesados en su miserable existencia. Formación Delta, no dejen que nos encajonen contra el muro de contención, ordenó Fausto con voz de hielo mientras sacaba medio cuerpo por la ventana blindada, ajustando la culata de su rifle contra el hombro y sintiendo el viento violento golpearle la cara. El tráfico de la tarde era denso, familias regresando del trabajo, camiones de carga, vidas inocentes ajenas a la guerra que estaba a punto de estallar a su alrededor. Fausto sabía que un enfrentamiento aquí sería una carnicería civil, pero no tenía opción de desviarse. La única salida era atravesar el fuego. «¡Abran paso!», gritó, y su conductor, un expiloto de carreras callejeras apodado el Tlacuache, dio un volantazo agresivo, golpeando lateralmente a un sedán gris para abrirse camino, una maniobra brutal pero necesaria para mantener el impulso. El primer disparo sonó como un latigazo sueco impactando contra el vidrio trasero de la camioneta de Fausto, dejando una estrella blanca en el blindaje nivel 5 que resistió el impacto, pero sirvió como declaración de guerra. Inmediatamente después, el infierno se desató. Los sicarios de los chapulines abrieron fuego con ametralladoras montadas en los techos de sus monstruos. Una lluvia de plomo calibre 50 que empezó a despedazar la carrocería de las Suburbans y a levantar géiseres de concreto en el asfalto. «Respondan el fuego, tírenle a las llantas y a los radiadores», rugió Fausto apretando el gatillo de sus Scar H en ráfagas controladas. El sonido dentro del túnel vehicular en el que acababan de entrar era ensordecedor. Una cacofonía de motores revolucionados al máximo, detonaciones y metal retorciéndose. Mateo, el niño que había iniciado todo esto con una simple petición de lavar una moto, estaba agachado en el suelo de la camioneta de Fausto con las manos sobre los oídos y los ojos cerrados, rezando en silencio a todos los santos que su madre le había enseñado. Fausto lo miró por un segundo, un instante de humanidad en medio del caos, y le gritó: «No te levantes, chamaco, aguanta que ya casi salimos». El ruso, desde la camioneta de retaguardia, reportó con voz agitada: «Jefe, me están comiendo las piernas. Traen un Barrett. Necesito apoyo o me van a voltear». Una de las balas de alto calibre había impactado el eje trasero de la Suburban del ruso, haciéndola colear peligrosamente. Fausto sabía que perder una unidad significaba perder hombres leales y posiblemente la carga. Tenía que hacer algo drástico. «Tlacuache, frena». «Frena ahora», ordenó Fausto. El conductor lo miró con incredulidad por un milisegundo, pero obedeció el instinto y la orden pisando el freno a fondo.
La Suburban de Fausto derrapó girando 180 grados en medio de la autopista hasta quedar de frente a los perseguidores que venían a toda velocidad. Fue una maniobra de locura, un suicidio táctico para cualquier manual militar, pero Fausto no jugaba con manuales. «Ahora», gritó, y él y 2 de sus hombres abrieron fuego concentrado directamente contra el parabrisas del monstruo líder de los chapulines, apuntando a los visores blindados del conductor enemigo. Las balas de punta de tungsteno perforaron el cristal reforzado y el conductor rival, cegado o muerto, giró el volante bruscamente. El monstruo, una bestia de 4 toneladas de acero, perdió el control a 120 kilómetros por hora, volcándose espectacularmente y rodando sobre el asfalto como un dado gigante de la muerte, llevándose consigo a 2 autos civiles y creando una barrera de fuego y metal que bloqueó el paso a las otras 2 camionetas enemigas. «¡Vámonos, Tlacuache! ¡Dale, dale!», gritó Fausto, mientras su conductor volvía a girar el vehículo y aceleraba a fondo, dejando atrás una escena de destrucción bíblica. Habían ganado unos minutos, tal vez lo suficientes para llegar a la colonia y atrincherarse, pero Fausto sabía que esto solo había sido el primer round. Los chapulines reagruparían y vendrían con más fuerza, y ahora estaban heridos y furiosos. Mientras el convoy se alejaba del caos del periférico, adentrándose en las calles laberínticas que llevaban a la casa de Mateo, Fausto sacó su teléfono satelital y marcó un número que solo usaba en emergencias extremas. Era el número del ingeniero, un contacto dentro de la Comisión Federal de Electricidad que le debía la vida y varios favores grandes. «Inge, necesito un favor de los tuyos y lo necesito ahorita. Quiero que cortes la luz». «No, no en mi casa. Quiero un apagón general en el sector norte, Colonia Santa Fe, Las Huertas y alrededores. Sí, todo el sector. Dame oscuridad total en 10 minutos. Hazlo y tu deuda queda saldada». Colgó sin esperar respuesta, sabiendo que el miedo era un motivador excelente. Si iban a pelear en territorio urbano, Fausto quería que fuera bajo sus términos, en la oscuridad, donde él y sus hombres equipados con visores nocturnos de última generación eran los reyes. Mateo, levantando la cabeza tímidamente del suelo de la camioneta, miró a Fausto con admiración y miedo. «Vamos a mi casa, señor. Mi mamá debe estar muy asustada». Fausto asintió, limpiándose el sudor y la pólvora de la frente. «Sí, mi hijo, vamos a tu casa y le vamos a llevar la luz a tu jefa, aunque tenga que robarme el sol para dárselo. Pero primero tenemos que asegurarnos de que nadie nos siga». El convoy empezó a hacer maniobras de limpieza, dando vueltas en U, entrando y saliendo de callejones, verificando que no hubiera cola. El Beto en la otra camioneta seguía llorando y ofreciendo dinero a los sicarios para que lo dejaran ir, pero nadie le hacía caso. Su destino estaba sellado. Iba a ser el ejemplo. Llegaron a la colonia Santa Fe justo cuando el sol empezaba a esconderse, pintando el cielo de tonos morados y rojo sangre, un presagio adecuado para la noche que se avecinaba. La calle de la casa de Mateo estaba desierta. El silencio era pesado, antinatural. Los vecinos, alertados por el zumbido de la balacera lejana y los rumores que corrían por WhatsApp como pólvora, se habían encerrado a piedra y lodo. Fausto ordenó desplegar el perímetro defensivo. «Quiero tiradores en los techos. Ruso, pon la ametralladora ligera en la esquina de la tortillería. Tlacuache, esconde las camionetas en el loteo y prepárate para extracción rápida». Sus hombres se movieron con una eficiencia letal, tomando posiciones, convirtiendo la cuadra humilde en una fortaleza inexpugnable. Fausto bajó a Mateo y lo llevó de la mano hasta la puerta de su casa. Doña Clara abrió antes de que tocaran, pálida y con los ojos rojos de llorar, y al ver a su hijo vivo se lanzó a abrazarlo sollozando. «Pensé que no volvían. Escuché los balazos. Dicen que hubo muertos en el periférico». Fausto la miró con seriedad. «Señora, escúcheme bien. Van a venir hombres malos, muy malos, pero nosotros somos peores. Necesito que usted y Mateo se metan al baño. Cúbranse con colchones si tienen y no salgan por nada del mundo hasta que yo les diga, ¿entendido?». Clara asintió, aterrorizada, pero confiando en la única autoridad que parecía importarle su vida en ese momento. Fausto se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta donde tenían a el Beto. «Bájenlo», ordenó. 2 sicarios arrastraron al gordo estafador y lo tiraron al suelo de tierra frente a la casa donde Mateo solía jugar.
El Beto estaba hecho un desastre, sucio, lloroso, temblando. Fausto le puso la bota en el pecho. «Vas a trabajar, Beto. Mira hacia arriba». Fausto señaló el poste de luz frente a la casa donde los cables cortados se mecían con el viento. «Tienes 5 minutos para conectar esa luz, y si intentas correr, mis amigos en los techos te van a usar de práctica de tiro al blanco». El Beto, sollozando y balbuceando que no tenía herramientas, fue levantado a empujones y obligado a trepar al poste usando una escalera vieja que encontraron en el patio. Mientras el estafador luchaba con los cables allá arriba bajo la mira de 3 rifles de asalto, el radio de Fausto sonó de nuevo. «Jefe, aquí el cerebro. El apagón está listo en 3, 2, 1». Y de repente toda la colonia, todo el sector norte de la ciudad, se sumió en la oscuridad absoluta. Las luces de la calle, las ventanas de las casas, los letreros de las tiendas, todo se apagó al unísono, dejando solo la luz de la luna y las estrellas. Fue un golpe maestre. Ahora, cualquier vehículo que se acercara tendría que usar luces delatando su posición, mientras que los hombres de Fausto, con sus visores térmicos y nocturnos, veían todo en verde y blanco como depredadores. «En la selva, atentos todos, ya vienen», advirtió Fausto ajustándose sus propias gafas de visión nocturna. A lo lejos se escuchaba el rugido de motores diésel acercándose. Muchos motores. Los chapulines habían llamado refuerzos. No eran 3 camionetas esta vez. El sonido sugería un convoy de al menos 10 vehículos pesados. Venían con todo, querían recuperar su honor y su dinero, y no les importaba arrasar con la colonia entera para lograrlo. «Beto, más te vale que esa luz prenda cuando yo dé la orden, o te vas a quedar ahí colgado como piñata», le gritó Fausto al hombre en el poste, quien trabajaba frenéticamente con unas pinzas prestadas y cinta de aislar, rezando más fuerte que nunca en su vida. Los primeros disparos de los atacantes fueron a ciegas, ráfagas de ametralladora crazadora que cruzaban la oscuridad buscando objetivos, iluminando la calle por breves instantes. Los sicarios de Fausto no respondieron de inmediato, esperaron. Dejaron que los vehículos enemigos se adentraran en la zona de muerte que habían preparado en la calle estrecha. Cuando la primera camioneta de los chapulines, un monstruo blindado con luces LED potentes que cortaban la oscuridad, llegó a la altura de la casa de Mateo, Fausto dio la orden. «Fuego». El ruso desde la esquina abrió fuego con la ametralladora ligera EV-249, barriendo la calle con una lluvia de plomo. Al mismo tiempo, los tiradores en los techos dispararon con precisión quirúrgica a los conductores y a los artilleros expuestos. De las camionetas enemigas, el caos fue total. Los chapulines, cegados por la oscuridad y sorprendidos por la emboscada, disparaban a todas partes, golpeando fachadas, postes y coches estacionados. Una granada lanzada por uno de los hombres de Fausto explotó debajo de una camioneta rival, haciéndola saltar por los aires y volcarse, bloqueando el avance del resto del convoy enemigo. Fausto se movía entre las sombras como un espectro, disparando, dando órdenes. Reubicando a sus hombres. «Flanco izquierdo, cuiden el callejón», gritó al ver movimiento térmico en una entrada lateral. 2 sicarios de los chapulines intentaban flanquearlos a pie. Fausto corrió hacia ellos, sacó su pistola de cinto y con 2 disparos certeros al pecho y uno a la cabeza, neutralizó la amenaza antes de que pudieran acercarse a la casa donde se escondían Mateo y Clara. La batalla era feroz. El olor a pólvora quemada y sangre llenaba el aire nocturno. En medio del tiroteo, el Bepo allá arriba en el poste gritó histérico. ya está conectado, bájenme por favor». Fausto miró hacia arriba, tenía que verificarlo. Si el ingeniero restablecía la energía en ese sector específico, la luz de la casa de Mateo debería encenderse, y eso sería la señal de victoria y también una distracción final. «Cerebro, dame luz en la cuadra, solo en esta cuadra, ahora», ordenó Fausto por el radio. Segundos después, como por arte de magia, la bombilla solitaria en el frente de la casa de Mateo parpadeó y se encendió, con un brillo amarillo intenso, iluminando la calle llena de humo y casquillos. El efecto fue psicológico y táctico. Los enemigos, acostumbrados a la oscuridad, se vieron repentinamente expuestos bajo el cono de luz, mientras que los hombres de Fausto, protegidos por las sombras de los edificios aledaños, tenían blancos perfectos. «¡Mírenlos! ¡Ahí están!», gritó el ruso, aprovechando la iluminación para descargar su arma contra los sicarios desorientados. La resistencia de los chapulines se quebró,
viendo que estaban en una posición tácticamente inferior con vehículos inutilizados y bajas aumentando. El comandante enemigo ordenó la retirada. «Vámonos, vámonos, es una trampa», se escuchó por los radios interceptados. Las camionetas sobrevivientes dieron reversa a toda velocidad, chocando entre ellas, huyendo de la colonia como ratas asustadas, dejando atrás a sus muertos y heridos. Fausto no ordenó perseguirlos. Ya habían ganado la batalla defensiva y, más importante, habían cumplido la misión principal. El silencio volvió poco a poco a la calle, solo roto por los gemidos de los heridos y el crepitar de un vehículo incendiado. Fausto caminó hacia el centro de la calle bajo la luz recién restaurada del foco de la entrada. «Baja de ahí, inútil», le dijo al Beto, quien bajó de la escalera temblando y se tiró al suelo besando la tierra. «Gracias, gracias, no me maten», lloriqueaba. Fausto lo ignoró y caminó hacia la puerta de la casa. «Doña Clara, Mateo, ya pueden salir». Ya pasó. La puerta se abrió y salieron madre e hijo, parpadeando ante la luz y el escenario de guerra. Clara miró el foco encendido, luego miró a Fausto y rompió a llorar, pero esta vez de alivio. «Tenemos luz», susurró como si fuera un milagro. Mateo corrió y abrazó la pierna de Fausto. «Usted es como Batman, jefe. Los ahuyentó a todos». Fausto, el hombre al que todos temían, sintió un nudo en la garganta. Le revolvió el cabello al niño. «Te dije que te la iba a arreglar, pequeño, pero el trabajo no estaba terminado». Hizo una seña al ruso, quien arrastró una caja fuerte pequeña que habían sacado del vehículo del Beto cuando lo levantaron. «Ábrela», le ordenó al Beto. El estafador, con manos temblorosas, marcó la combinación. La puerta se abrió, revelando fajos de billetes, joyas y documentos. «Todo esto es lo que le has quitado a la gente de esta zona», dijo Fausto con desprecio. Tomó un fajo grueso, mucho más de los 5,000 pesos originales, y se lo entregó a Clara. «Esto es suyo, señora, y un poco más por las molestias y el susto. Úselo bien». Clara no quería aceptarlo, pero Fausto se lo puso en las manos. «Es justicia, doña, no es caridad». Luego miró el resto del dinero, cientos de miles de pesos. Miró a los vecinos que empezaban a asomarse tímidamente. «Oigan todos», gritó para que se oyera en toda la cuadra. «Este dinero es de ustedes. Este hombre se los quitó con sus engaños de la luz. Vengan por lo que es suyo». La gente, incrédula al principio, empezó a salir. Fausto y sus hombres comenzaron a repartir el dinero, billete por billete, a las familias humildes que se acercaban, devolviendo lo robado y un poco más. Era una escena surrealista. Hombres armados hasta los dientes, cubiertos de polvo, actuando como modernos Robin Hood en una colonia marginada. El Beto miraba horrorizado cómo su fortuna desaparecía, pero no se atrevía a decir nada. Cuando la caja quedó vacía, Fausto le dijo: «Tú tienes una deuda con esta comunidad. Te quedas aquí, vas a barrer las calles, pintar fachadas, arreglar cada desperfecto que haya, gratis, hasta que yo diga que has pagado tu deuda. Y si intentas irte, ya sabes que mis ojos están en todas partes». Lo dejaron ahí, rodeado de vecinos que ahora lo miraban con autoridad. El estafador estaba atrapado en su peor pesadilla, tener que trabajar honestamente. Fausto subió a su moto. La adrenalina bajaba y el cansancio se sentía en los huesos. Mateo se acercó una última vez. «Jefe, ¿cuándo vuelve?» Fausto sonrió con tristeza. «Mejor que no vuelva, hijo. Si vuelvo es porque hay problemas. Tú cuida a tu jefa, estudia y no te metas en líos. No quieras ser como yo. Yo soy el que limpia la basura, pero tú puedes ser mucho mejor». Encendió el motor y el convoy se alejó lentamente, dejando atrás una calle iluminada, una madre tranquila y un niño que nunca olvidaría la noche en que el diablo bueno bajó del cerro a hacer justicia. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras salían de la zona, sonó el teléfono de Fausto. Era el cerebro con voz preocupada. «Jefe, tenemos un problema más grande. En el enfrentamiento tocamos a alguien que no debíamos. En una de las camionetas rivales iba el hijo del gobernador. Lo tenían secuestrado ellos mismos para un asunto interno y quedó herido en el fuego cruzado». Fausto frenó en seco. Si el hijo del gobernador no sobrevivía, no solo vendrían los rivales, vendría el ejército, la marina, la Guardia Nacional. Todo el peso del Estado caería sobre ellos. «¿Está confirmado?» «No del todo»,
Dicen que está grave en el Hospital General, custodiado por los sobrevivientes rivales disfrazados de civiles. Si no sobrevive, nos culparán a nosotros. Si vive y habla, dirá quién lo tenía realmente. Fausto miró a sus hombres cansados, heridos, casi sin municiones. Pero no había opción. Señores, la noche aún no termina. Vamos al Hospital General. Tenemos que sacar a ese muchacho antes de que lo terminen de silenciar. ¿Es él o nosotros? El trayecto al hospital fue una carrera silenciosa y tensa. Russo y Tlacuache se quedan afuera asegurando la salida. Yo entro con Fantasma y Grillo, ropa de civil, armas cortas, perfil bajo. Llegaron. Estacionaron las camionetas destrozadas en una calle lateral oscura. Fausto se quitó el chaleco táctico, se puso una chamarra deportiva y caminó cojeando hacia urgencias como un paciente más. En recepción, busco a un familiar, accidente en el periférico, joven de unos 20 años. La enfermera tecleó cansada. Llegó un desconocido hace media hora, herida grave. Quirófano 2, segundo piso, pero está custodiado, no puede pasar. Custodiado es los rivales asegurándose de que no hablara lo menos posible. Fausto asintió y tomó las escaleras de servicio. En el segundo piso, 2 hombres vigilaban las puertas del quirófano. No llevaban uniforme, pero su postura gritaba profesionales. Señaló eliminación silenciosa. Fantasma se acercó a uno pidiendo fuego, en un parpadeo lo neutralizó. Fausto golpeó al segundo en puntos precisos y lo dejaron inconsciente. Los arrastraron al cuarto de limpieza y entraron al quirófano. Los médicos se congelaron al verlos armados. Fausto, tranquilo, pero firme. Sigan trabajando. Salven a este muchacho. Si él no sale de esta, nadie sale. Se acercó a la mesa, era el hijo del gobernador, pálido, pero aún respiraba. El cirujano temblando, perdiendo mucha sangre. Necesitamos transfusión O negativo y no tenemos poco. Fausto se remangó. Yo soy O negativo. Tomen lo que necesiten, pero este muchacho sale vivo hoy. Mientras su sangre corría por el tubo hacia el joven, cientos de sirenas rodearon el hospital. Grillo desde la ventana. Jefe, estamos rodeados tanquetas, francotiradores, no hay salida. Fausto, mareado por la donación, sonrió débilmente. No estamos fritos, Grillo. Estamos en el lugar perfecto. Marcó directo a la oficina del gobernador. Sabía que lo rastrearían, y eso quería. Gobernador, habla el jaguar. Su hijo está vivo. Le acabo de dar 1 litro de mi sangre. Los que lo secuestraron y le dispararon fueron sus propios socios corruptos. Yo vine a rescatarlo. Ahora usted decide, manda sus fuerzas y nos matan a todos, incluido su hijo, o me deja salir por la puerta principal con él vivo y la verdad al descubierto. Tiene 1 minuto. Colgó. Silencio absoluto. Solo el pitido del monitor. Fausto se desconectó la aguja, se puso gasa y ordenó. Levanten al muchacho. Nos vamos. Salieron empujando la camilla. En el lobby, a través de las puertas de vidrio, un mar de cañones apuntaba. Fausto abrió las puertas, levantó las manos vacías y se paró junto a la camilla, bajo los reflectores de los helicópteros. Miró a las cámaras que transmitían en vivo y gritó: «¡Gobernador! ¡Vida o muerte!». El joven gimió débilmente. Fausto habló más bajo, pero directo a la lente. «Cada segundo que pierde es un segundo de vida de su hijo. Yo ya di mi sangre. Ahora le toca a usted ser padre». En Palacio, el gobernador apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que si ordenaba fuego, perdía todo. Finalmente la orden crepitó en los radios. «Déjenlo pasar. Salvoconducto temporal hasta que el civil esté a salvo». Los cañones bajaron al unísono. Fausto no sonrió. Sabía que era solo una tregua. Empujaron la camilla hasta las ambulancias oficiales. Al entregar al joven: «Es O negativo. Tiene 1 litro mío. Cuídenlo bien. Esa sangre es cara», dijo con ironía seca. Sin esperar gracias, caminó hacia la oscuridad donde lo esperaban las camionetas. Subió y ordenó: «Písale antes de que cambie de opinión». 5 kilómetros después, el radar del cerebro pitó: «Jefe, convoy hostil, 8 unidades sin identificación oficial. Son los rivales. El gobernador les dio nuestra ruta». Fausto cargó su arma. «Entonces bailamos, pero nuestro terreno, Tlacuache, rumbo a los túneles de drenaje profundo del poniente. Ahí abajo, mandamos nosotros». Entraron rompiendo una reja. Bajaron por la rampa a toda velocidad y apagaron luces, solo infrarrojos.
Segundos después, faros potentes los seguían. El ruso soltó aceite y clavos, la primera camioneta rival patinó y chocó, pero los demás empujaron los restos y siguieron. El sonido de los disparos en el túnel era ensordecedor, chispas y polvo por todos lados. En la bifurcación se dividieron para dispersar al enemigo. Fausto ordenó detonar la carga preparada, toneladas de techo cayeron sobre varias camionetas rivales. El polvo los cegó, pero el grupo del ruso también logró escapar por otra salida. Emergieron bajo la luna, lejos de cordones y cámaras. Las camionetas parecían chatarra, pero rodaban. A la casa segura del cerro. Necesitamos descansar y desaparecer un rato, dijo Fausto. Pero antes tenía una promesa que cumplir. 2 días después, en la colonia Santa Fe la luz brillaba fuerte y el refrigerador zumbaba lleno de comida que había aparecido misteriosamente. Clara cocinaba cantando bajito cuando se oyó el rugido de una moto. Mateo abrió la puerta, un joven de civil con mochila. «Vengo de parte del señor de la moto negra». Entregó a Clara un sobregrueso título de la casa a su nombre. Luz pagada 10 años. Fideicomiso educativo para Mateo hasta la universidad. Nota manuscrita. Para que nunca más tengan miedo a la oscuridad y para que Mateo sea el ingeniero que ilumine el mundo. Cuídense. F. A Mateo le dio una caja kit profesional de lavado de autos y una réplica exacta de la Ducati negra. Nota pequeña. La próxima vez que nos veamos me la lavas gratis, pero primero la escuela. Mateo abrazó la moto de juguete y miró la calle vacía, sabiendo que su ángel guardián con mirada de acero lo cuidaba desde las sombras. En la plaza, el Beto, más delgado, quemado por el sol, con overol naranja, barría, pintaba bancas y arreglaba fugas con una dedicación casi religiosa. Los vecinos ya no le temían, ahora eran ellos quienes le daban órdenes, con una mezcla de burla y justicia. Y aunque el miedo lo mantenía ahí, algo más había nacido en él, vergüenza verdadera y el comienzo de una redención real. Arriba en la sierra, al atardecer, Fausto miraba el atardecer dorado con una cerveza fría, el brazo vendado. Sus hombres reían alrededor de la fogata contando anécdotas de la noche del túnel. En la radio, el gobernador anuncia depuración policial tras el incidente del hospital. Grupo rival sufre golpe devastador. Misteriosas mejoras en servicios públicos en Colonia Santa Fe. Fausto sonrió, dio un trago largo y murmuró. «Valió la pena». El ruso le ofreció un taco. «¿En qué piensa, jefe?» «¿En el retiro?» bromeó Fausto. Todos rieron. Se puso unos lentes oscuros aunque ya era de noche y dijo: «Mañana temprano preparamos las camionetas. Me llegó un pitazo a una abuelita en Tlajomulco a la que unos abogados corruptos quieren quitarle su terreno. Creo que esos licenciados necesitan una visita de cortesía». Todos sonrieron, limpiaron sus armas y se prepararon para seguirlo una vez más. Y así, bajo el manto de estrellas, la leyenda del jaguar seguía viva, no como santo, sino como tormenta necesaria, dura y extrañamente justa, rodando hacia la siguiente batalla en una guerra que nunca termina, pero que alguien tiene que pelear. Si la historia te llegó al corazón, dale like, compártela y comenta qué harías tú si tuvieras el poder del jaguar por un día. Nos vemos en el próximo operativo. Cambio y fuera.